Estamos retomando entonces nuestro tema de hoy y vamos a volver a la frase que yo dejé planteada y que tenía que ver con que es posible aprender conductas o desaprenderlas, y justamente ahí tenemos ejemplos de condicionamiento y contracondicionamiento. En estos días, si lo llevamos a nuestra realidad actual coyuntural, se habrán dado cuenta de la cantidad de hábitos y conductas adquiridas, firmemente asociadas y conectadas, de las que hemos intentado desprendernos con mayor o menor éxito. ¿Cómo le cuesta a la gente quedarse en su casa? ¿Cómo nos cuesta dejar de saludarnos con un beso? ¿Cómo nos cuesta no tocarnos la cara? Yo hoy día, no sé, estoy medio alérgica, parece, me he tocado la cara 10.000 veces. Los lentes, todo, no sé, hay una tendencia a repetir y repetir conductas que están absolutamente afianzadas, que han sido, si somos fieles a los principios del conductismo clásico, hemos adquirido producto de una asociación. Ahora, nos falta pasar a la otra mirada, porque acuérdense que en un extremo del péndulo están los conductistas clásicos y en el otro extremo del péndulo están los conductistas operantes, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y eso significa que entramos directamente a nuestro último autor, que es Skinner, Burrus Frederick Skinner, un norteamericano, que junto con Watson es responsable prácticamente del mayor desarrollo en el continente americano respecto a estas técnicas conductuales. Y que va a plantear una máxima, que es la que está ahí subrayada. Para Skinner, la conducta cambia como resultado de sus consecuencias. Y ahí está lo central. Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la misma ecuación conductual del inicio: estímulo-respuesta. Frente a un estímulo se genera una respuesta, y en el caso de los conductistas operantes representados por Skinner, el énfasis en esa ecuación va a estar dada ya no por el estímulo, sino por la respuesta. Y es más, va a estar centrado el énfasis y la atención en aquello que sigue a la respuesta que emite el sujeto, porque ahí nos vamos a encontrar con el gran concepto skinneriano, que es el refuerzo, cuyo antecedente yo mencioné hace un rato, que lo podíamos rastrear hasta Thorndike, el que trabajaba con los gatos y que había planteado la ley del efecto. Y yo les dije que la ley del efecto, de sus distintas leyes, era la que había causado más repercusión, y que claramente había sido el preámbulo, el antecedente que tomó Skinner para formular su idea del reforzamiento y del condicionamiento operante. ¿Ya? Entonces, dentro de la ecuación estamos en la conducta o respuesta, y en particular en aquello que sigue a la emisión de esa conducta-respuesta, que es lo que nosotros llamamos consecuencias, y a esas consecuencias, en estricto rigor, les llamamos reforzadores. ¿Ya? Por lo tanto, la palabra mágica acá es consecuencia, y una forma técnica de llamarle a esas consecuencias es reforzador. ¿Ya? Vamos a entender esa diferencia. Skinner no es que eche por tierra lo que han dicho sus predecesores. De hecho, es el más notable adepto de Watson y de Pavlov. Si la única diferencia es que él hace una precisión, y es que en vez de encontrar que el peso del aprendizaje recae básicamente en el estímulo, piensa que hay que mirar justo lo que ocurre después de la conducta del sujeto. Por lo tanto, para Skinner existen dos tipos de aprendizaje y por lo tanto dos tipos de conducta. Un aprendizaje respondiente, que tiene que ver con conducta respondiente, y un aprendizaje operante, que tiene que ver con conducta operante. Y eso lo voy a explicar ahora. Cuando habla de conducta respondiente, dice que efectivamente está en la línea de lo que plantea Pavlov y Watson. Es la conducta que es producida por estímulos específicos.
La luz roja, yo paro. La luz verde, yo sigo. La mano de la mamá o del papá y el niñito se queda calladito. Así funcionaba antes. ¿Ya? La mano nomás, sin pegar, solo la mano. El gesto, ¿ya? Un estímulo específico lleva a una respuesta o conducta específica. Y funciona, coincide Skinner, coincide con lo que dice Pablo, realmente parece funcionar como un reflejo porque se da el estímulo y la respuesta se genera inmediatamente, como ocurre con los reflejos en la biología. ¿Ya? Por lo tanto, está de acuerdo, encuentra que tiene razón, solo que para él ahí no está el misterio. Para él el misterio está en la conducta operante. ¿Y a qué le llama conducta operante? La conducta operante es la que opera sobre el ambiente. ¿Y qué significa operar? Significa generar algo, hacer algo en el ambiente. Eso es una operante o una conducta operante. Algo, una conducta que genera un efecto en el ambiente. Y entonces plantea en el 53 su frase que está ahí citada: la conducta opera, hace algo sobre el ambiente generando consecuencias. Y son esas consecuencias las que nosotros tenemos que poder distinguir para luego poder manejar y controlar. Por lo tanto, el individuo también genera estas conductas de la misma manera que genera las conductas respondientes, pero la diferencia es que esta conducta no se genera por un estímulo específico del modo reflejo que planteaba Pablo, sino que tiene que ver con las consecuencias que esa conducta genera en el ambiente, y esas consecuencias pueden ser diversas. Entonces, mientras para los clásicos a un estímulo se le sigue una respuesta, para los operantes puede haber un estímulo, pero pueden haber múltiples respuestas y además, lo más importante, pueden haber múltiples consecuencias posteriores a esa conducta o respuesta, ¿ya? Porque la conducta o respuesta genera consecuencias. De ahí entonces que como principio central del conductismo operante o del condicionamiento operante, que es lo mismo, tenemos la frase que dice: la conducta cambia como resultado de sus consecuencias. Acuérdense que en la secuencia es, perdón, acuérdense que la secuencia es, vino un estímulo, presento una conducta o respuesta, y en tercer lugar aparecen consecuencias de esa conducta o respuesta. ¿Y qué nos dice Skinner? Que esa conducta que el sujeto presentó potencialmente va a cambiar dependiendo de estas consecuencias. Se entiende entonces que si las consecuencias, si nosotros a las consecuencias le llamamos reforzadores, el peso del aprendizaje está dado por el reforzador, la consecuencia que sigue a la conducta, y por lo tanto se aprende lo que es reforzado. Sinónimo de refuerzo, más o menos para entenderlo en grueso, es premio. El premio, la consecuencia que sigue a la conducta, va a hacer que esa conducta vuelva a darse. La consecuencia que siguió a esa conducta, que fue, supongamos, un premio, va a hacer que esa conducta el sujeto la fortalezca, la aprenda y la repita. ¿Se entiende la diferencia? Porque son tres momentos distintos: estímulo, respuesta, consecuencia, reforzador. Y el crédito se lo lleva entonces el reforzador. Por lo tanto, ¿qué nos va a decir Skinner? Maneje convenientemente los reforzadores y va a obtener la conducta deseada en ese sujeto. Ya no basta con un estímulo para generar una conducta, eso es muy básico. Eso va a ocurrir en muchas conductas. Pero básicamente lo que plantea Skinner es maneje convenientemente, incluso podríamos decir a su gusto, maneje usted los reforzadores, las consecuencias, y eso va a ser determinante en que el sujeto aprenda esa conducta.
Por lo tanto, si somos conductistas operantes, como ahí dice, y somos psicólogos conductuales, lo que tenemos que hacer es identificar las condiciones del medio que controlan la conducta y en particular poner atención a aquellos reforzadores que siguen a una conducta y que de alguna manera la refuerzan y por lo tanto la consolidan. Silencio sepulcral. ¿Qué sucedió? ¿Se entiende? Lo que entendí yo, profesora, ¿Sí? es si uno logra manejar bien las consecuencias, logra un cambio, puede lograr un cambio en la actitud, Conducta. o sea, la conducta, perdón. Exacto, tal cual. Pero para eso tengo que tener claro cuáles son los reforzadores que funcionan con el sujeto que quiere cambiar la conducta o al que el medio le quiere cambiar la conducta. Y por lo tanto, nuevamente, como estamos dentro de una teoría conductista, conductual, hay un fuerte peso, una fuerte influencia del ambiente que rodea al sujeto. Así como para los conductistas clásicos. El ambiente es el que me provee los estímulos, entonces me ponen una roja, yo paro, me ponen una verde, yo sigo. Para los conductistas operantes son las consecuencias que siguen a la conducta las que generan que la conducta se manifieste o no. Por lo tanto, me paso la luz roja, me van a dar un parte. La consecuencia... De esa manera actúa como la ley entonces, cuando se crean leyes. La ley, sobre todo si es punitiva, o sea, castigadora, utiliza también los principios conductistas. ¿Por qué a nosotros nos pasan parte? Porque necesitan que nosotros aprendamos la lección para regular nuestra conducta. Como el bolsillo nos duele, entonces nos castigan por lo que más nos duele. O sea, el castigo al refuerzo. El castigo es lo opuesto al refuerzo, porque el castigo lo que hace es evitar esa conducta. El castigo hace que yo evite seguir con la luz roja. Y el premio, me premian cuando yo paso con luz verde. Lo que pasa es que no me van a dar plata, pero me van a dar una felicitación. Me van a poner al lado del que le pasaron el parte y van a decir, este caballero lo hizo bien, esta señorita actuó como corresponde. Y nos van a poner modelos en la televisión y en las comunicaciones de gente que hace las cosas muy bien. Y cómo hacerlo para que la gente lo haga así, nos tienen que manejar, nos tienen que entrenar, condicionar, como le queramos llamar, mediante la utilización de reforzadores que a nosotros nos hagan gracia, que nos hagan sentido. Y por lo tanto vamos a tener reforzadores que van a funcionar con niños pequeños, vamos a tener reforzadores que van a funcionar con adolescentes, vamos a tener reforzadores que van a funcionar con adultos y reforzadores que van a funcionar con adultos mayores. En un colegio... Eso también va en las culturas también, ¿o no? Porque, por ejemplo, yo siento que nosotros los chilenos somos súper porfiados. Pero, por ejemplo, en Alemania, claro, por ejemplo, en Alemania esto del coronavirus, ellos le dijeron no salgan y no salieron más. Entonces, disciplinados, totalmente claro. Disciplinados. Y acá se hace de todo, ¿ya? Y parece que cuando se impone la ley un poquito más por la fuerza, parecía funcionar, pero bueno, hemos visto que no funciona del todo en el último tiempo. Habrá que reentrenar a la gente, porque ahora estamos hablando de una pandemia, entonces lo que le están diciendo es, cuídese, usted puede morir. ¿Qué hicieron los españoles? No es que reforzaron, castigaron, salieron y apalearon a la gente que estaba en la discoteca y que no hacía caso. Eso no fue refuerzo, eso fue la antítesis del refuerzo, que es algo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos después el proceso de aprendizaje. Los que vean procesos psicológicos van a ver eso. Entonces, evitamos el castigo porque genera consecuencias indeseadas, es muy punitivo, y tratamos de reforzar. Pero claramente, si está en riesgo la salud de la población y la gente no hace caso, no queda otra que castigar. Pero por principio, el castigo es la antítesis del refuerzo. Es el contrapeso del concepto de refuerzo dentro del modelo conductual. Y el concepto de refuerzo lo que busca es hacer que la conducta se repita. Y el concepto de castigo lo que busca es debilitar la conducta, que desaparezca, es parecido a la extinción.
con la única diferencia que en la extinción yo espero a que se terminen las asociaciones. En cambio, en el castigo yo agrego algo punitivo, agrego algo desagradable, ¿ya? Ahora, nosotros en psicología estamos llamados más a reforzar que a impulsar castigos. Castigo es la última alternativa. Yo les voy a enviar un documento de técnicas conductuales para el que lo quiera revisar, capítulo 17, 18, 19 de un libro de Labrador, y en el capítulo 17 se aprende a reforzar, o sea, a técnicas para que aumenten la conducta. En el capítulo 18 se aprende a disminuir la conducta, y es decir, no todo va en la línea del castigo, pero claramente se incluye el castigo. Y en el capítulo 19 son programas un poco más, más diversificados, donde por un lado se aumentan unas conductas, por otro lado se disminuyen otras y se generan condiciones específicas en el ambiente para manejar la conducta de los sujetos. Y funciona bastante bien, ¿ya? Muchas de las técnicas conductuales operantes, clásicas en el sentido de que se han mantenido con alto reconocimiento en el tiempo, son utilizadas en instituciones en las que nosotros también podemos eventualmente trabajar. Le hace hospital psiquiátrico, le hace algún recinto penitenciario, y ahí hay técnicas que por la población específica a la que van dirigidas funcionan bastante bien, solo que no hay que excederse, ¿ya? Y en lo posible hay que tratar de buscar aumentar el repertorio de conductas del sujeto más que disminuirlo. Y para aumentar el repertorio del sujeto, entonces lo que hacemos es buscar reforzadores adecuados. Ahora, reforzadores hay de los que son súper benéficos y de los que nos hacen incluso mal, ¿ya? Si yo veo una tienda de pasteles, yo que soy súper dulcera, lo más probable es que voy a parar y me voy a comprar un pastel. Y no me va a hacer nada bien para el peso ni para la salud, pero el pastel actuará como un reforzador. El puro letrero de la tienda pastelería va a actuar en mí como un reforzador. Si a usted le gustan las cosas saladas, el sushi, esas cosas, el solo letrero de sushi va a actuar en usted como un reforzador, que va a aumentar la probabilidad de que usted entre a comprar sushi la siguiente vez. Porque a lo mejor ya compró una vez, le gustó, quedó encantado con el tema del sushi, entonces después en el ambiente ve el estímulo reforzador, sushi, y usted dice, se le hace agua a la boca, y para y compra, ¿ya? Entonces, ¿sí? ¿Y qué pasa en el tema de la rebeldía? Por ejemplo, que yo trato con un refuerzo o con un castigo y hay rebeldía, o sea, la persona no aprende ni por sí ni por no. No sé si me explico. Exacto, o sea, el castigo sinceramente está un poco desprestigiado. De hecho, es prácticamente un acuerdo de la comunidad actualmente dejar el castigo como última alternativa, justamente porque cuando veamos aprendizaje, no sé si lo van a ver conmigo o con otras personas, vamos a ver los efectos indeseados, crea distancia emocional, aparentemente el sujeto solo responde mientras es castigado, pero después simplemente la conducta reaparece, el castigador se desgasta mucho, entra en una espiral muchas veces de un castigo cada vez mayor. Hay que evaluar sinceramente si no es una situación de riesgo para el sujeto o para terceros. Hay que tratar de cambiar nuestra mentalidad y, dado que el refuerzo funciona bastante bien, encontrar conductas alternativas a reforzar que hagan que esa mala disposición o rebeldía crónica se modifique, ¿no? Pero también hay que preguntarse, y eso es parte del modelo conductual, lo que yo estoy mostrando aquí. Skinner lo que hace es plantear un análisis funcional de la conducta que nos muestra la secuencia de creación de una conducta. Dice Skinner que hay una serie de antecedentes, o sea, suceden cosas en el ambiente, o se presentan una serie de estímulos o situaciones. En función de esos antecedentes, yo voy a mostrar un comportamiento o conducta, y ese comportamiento o conducta va a ir seguido de unas ciertas consecuencias. Por lo tanto, si nosotros solo miramos las consecuencias, estamos en el eslabón final. Pero para llegar a esas consecuencias hubo unos antecedentes que me llevaron a un comportamiento que generó unas consecuencias. Por lo tanto,
Un conductista lo que hace es describir esta secuencia de eventos, y por eso nosotros en la primera parte del curso hablamos de la capacidad que debemos lograr de llegar a conductas específicas para estudiar, para medir y para intervenir, y eso lo hacen los conductistas, y lo que hacen es describir esta secuencia de eventos, y en función de cómo se fueron eslabonando todos estos eventos, pueden intervenir esa secuencia. Por así decirlo, cuando yo típicamente cito el ejemplo del niño con pataleta, y cada vez que tuvo la pataleta, la mamá le compró el dulce en el supermercado, el autito en el pasillo de los juguetes, la secuencia ya se instaló. Es de pura lógica que la próxima vez, cuando vayan al supermercado, si la mamá acostumbró al niñito a comprar el juguete o comprar el dulce, cuando llegue al pasillo de los juguetes o de los dulces, el niño va a querer lo mismo, y si no se lo dan, va a generar la pataleta, porque aprendió a hacerlo. Y si nosotros miramos la secuencia de acontecimientos, lo que vamos a ver es, ¿cómo es que este niño llegó a hacer la pataleta? Bueno, devolvámonos en el tiempo, y antes de ese comportamiento se generaron condiciones en el ambiente que llevaron al sujeto a mostrar esa conducta. Como esa conducta además fue seguida de ciertas consecuencias que se repitieron en el tiempo, creamos entonces el aprendizaje en el sujeto. No lo podemos culpar de aquello que nosotros mismos ayudamos a instalar. Entonces, castigar pareciera ser un recurso cuando esta secuencia de eventos estuvo mal llevada. O cuando yo como adulto, por ejemplo, no me di las consecuencias de la secuencia que se iba a generar. Y después pretendo que en tiempo breve, un sujeto, además en una etapa de total rebeldía, me responda de manera consistente. No va a ocurrir. Lo que tengo que hacer es buscar una respuesta, una conducta alternativa para reforzar, entrar en sintonía con ese adolescente rebelde, y en la medida que logre entrar en sintonía con algunos intereses que podamos tener en común, voy a empezar a tener conductas que van a ir neutralizando de alguna manera esas crisis de rebeldía, ¿ya? Pero también entendamos que la rebeldía es consustancial a la adolescencia, entonces también hay que tener ojo con pedirle peras al olmo, ¿ya? Tampoco significa que yo voy a ser totalmente condescendiente con un adolescente, porque el límite, por lo menos para mí, está puesto en las situaciones de riesgo. Yo puedo ser muy comprensiva de la dinámica de un adolescente, pero si está en juego su seguridad o la de terceros, yo corto esa conducta. Y si para hacerlo tengo que castigar, emplearé un castigo no físico, pero no tengo otra alternativa. Diga. Dentro de esta estructura, la consecuencia vendría siendo como el objetivo que nosotros esperamos lograr, el positivo, ¿verdad? La consecuencia es como, puede por ejemplo, ser... Sí. La consecuencia puede ser positiva o negativa. Ya, yo, si estoy aplicando es que dependiendo de lo que llamemos positivo o negativo. Positivo como juicio de valor, algo benéfico, o positivo como... Claro, algo que no sea, como así usted lo dice, pues algo que no sea como perjudicial, pues algo que sea como algo, como un resultado óptimo de una situación. Por ejemplo, la consecuencia que nosotros esperaríamos dentro de la pataleta del niño sería de que deje de hacerla, ¿o no? Nosotros esperaríamos que la conducta de pataleta se extinga, y para eso tenemos que cortar las asociaciones si es que somos conductistas clásicos, o tenemos que cortar... Ay, no logro dar con el modo de pantalla. A ver, ¿cómo lo hago? He probado todas las alternativas y no llego a... Acá, a ver. No llego al... A ver, voy a dejar de compartir. Ahí sí. Ya. En conductismo, y lo van a ver después cuando vean aprendizaje, es súper relevante entender que lo positivo significa algo distinto a algo bueno. Positivo significa agregar, negativo significa quitar. Y yo puedo quitar o agregar refuerzos, de la misma manera que puedo quitar o agregar castigos. Si la única diferencia, y es lo que tendríamos que tener claro en términos conceptuales, es que con un
reforzador yo busco que aumente una conducta que se vuelva a dar, y con un castigo yo busco que esa conducta no se vuelva a dar. Si estamos entendiendo que una conducta inadecuada no se vuelva a dar como algo positivo, claro, es el efecto que deseamos. Yo le llamaría efecto deseado, para no mezclar la palabra positivo y negativo, que tiene un peso conceptual en este modelo, ¿ya? Y en el que no nos vamos a meter en este minuto. Pero claro, si el efecto que yo deseo es que deje de estar una conducta indeseada, la primera alternativa que tengo es castigar. O sea, la última alternativa que tengo es castigar, y entre medio tengo la posibilidad de extinguir, que es cortar las asociaciones. Y última alternativa, castigo. Y extinguir, para dejarlo sentado muy en grueso, extinguir es dejar de pescar. Cuando a mí, yo por ejemplo estoy gritando y no me pescan mis gritos, va a llegar un momento en que yo voy a bajar el volumen y voy a dejar de gritar. Eso es extinguir, cortar la asociación. Dejar de reforzar, en términos conductistas operantes, dejar de reforzar. Cuando yo dejo de reforzar, extingo, como que es la antítesis. Y si no está funcionando el dejar de reforzar, que es la extinción, la última alternativa que tengo es el castigo. Justamente porque lo que va a hacer es generar distancia entre castigador y castigado, ¿ya? Entonces, y ahí está la creatividad que van a tener que desarrollar ustedes como profesionales, volverse, si es que usan el modelo conductual, volverse expertos en ver cómo era esta secuencia del análisis funcional que nos plantea Skinner, y a través de buenas entrevistas y buenas sesiones de observación poder darnos cuenta de cuáles son los reforzadores que están actuando sobre este sujeto. Por ejemplo, cuáles son los reforzadores que están manteniendo la conducta de rebeldía de este niño del que estamos hablando. Cuando yo me siento a observar al sujeto en términos científicos, cuando además tengo entrevista con sus padres y les digo, llévenme un registro de lo que hace durante la semana. Cuando llevo un análisis funcional, por ejemplo, familiar, ¿qué hizo usted antes de que se diera la conducta? ¿Cómo es que se llevó a esto? ¿Cómo es que se llegó a esto? Voy a ir encontrando justo aquellos elementos que están actuando como reforzadores, que son los que yo tengo que utilizar. Léase, en este minuto, para un adolescente, celular. No hay nada peor para un adolescente que le quite el celular. Y entonces el estudiante, para evitar que le quiten el celular, le tenemos que pedir que tenga conductas favorables. Perfecto, entonces ordena tu pieza. El ordena tu pieza puede ser leído como un castigo, pero en estricto rigor no es un castigo físico, y lo que está haciendo es generar un buen hábito en el sujeto que a lo mejor no lo tenía. Entonces depende cómo leamos la conducta. Puede ser molesto, pero a través de algo que es muy distinto al golpe o al castigo habitual, llego a resultados más o menos positivos. Hago negociaciones con el adolescente. Ya, perfecto, hagamos esto, listo, te doy el crédito, entonces te lo ganaste. Pero también cuando te lo perdiste, lo perdiste. Es como perder la confianza, que cuesta recuperarla. Entonces hacemos que el adolescente trabaje para volver a ganarse la conducta. ¿Y cómo lo hacemos? Que trabaje haciendo actos positivos o de ayuda a la casa, incluyendo cosas así como medias desagradables, como haga la cama, saque a pasear al perro, bote la caca del perro, cosas así, que de alguna manera nos van a ayudar a que este sujeto modifique su comportamiento. ¿Ya? Entonces, pero Profesora, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no es como una especie de negociación, tú haces, yo hago, de acuerdo a tu comportamiento, yo me comporto también. Exacto. No sé si me explico. Somos una cadena de múltiples eslabones de comportamiento. Lo que yo hago incide en lo que hace el otro, porque acuérdense que todo viene del ambiente, no somos seres solos, venimos como hoja en blanca, pero esta hoja en blanca la llenan las experiencias que tenemos con el ambiente. Por lo tanto, el ambiente me va a estar poniendo reforzadores, me va a estar poniendo algunos castigos también, me va a estar poniendo obstáculos, me va a estar poniendo oportunidades. Está en nosotros aprender a manejarnos con eso, pero sería utópico pretender que nosotros estamos libres de condicionamiento.
esto está en la calle, en el día a día, está en el lenguaje que usamos. Ahora, la única diferencia es si yo considero que ese toma y daca es un poco lesivo para el sujeto, si considero que lo estoy respetando. Y ahí nos pasamos a la crítica que se le hace al modelo conductual. Y esa crítica tiene que ver con, primero, dejar al sujeto en un rol pasivo, es decir, no tiene mucho margen de acción. La sociedad simplemente nos condiciona, las personas nos condicionan, las instituciones nos condicionan, y nosotros como que no tuviéramos mucho margen de elección. Y se acuerdan que una de las primeras cosas que ustedes citaron es el tema de la libertad. Y yo les dije, dejémoslo para las críticas. Bueno, justamente porque si yo pongo al sujeto en un rol pasivo y el sujeto no tiene otra alternativa que aceptar mi condicionamiento, entonces no le estoy dejando, no le estoy reconociendo mucho margen de acción. De la misma manera, lo que se dice es que habría una manipulación de la gente, ¿ya? Y la pregunta final, que es como un poco drástica, es que hay personas que nos controlan y la pregunta es ¿quién controla a los que controlan? Porque los que controlan en el fondo tienen harto poder. En una sala de clase puede ser un profesor, en un colegio puede ser un director, en una institución puede ser la máxima autoridad, etc. O sea, en la casa puede ser la persona que lleve las reglas de la casa. Entonces, se dice, se le acusa de manipulación, y me da la sensación que en la intervención de César, Sí. hay un dejo de entenderlo como manipulación, y es una crítica feroz que se le hace al modelo conductual desde hace muchas décadas. Y lo otro que apareció en algún minuto también, cuando alguien dijo, pero es que no se puede perder el caso particular, porque justamente yo les decía que pareciera que esta es una mirada medio homogeneizante, o sea, aplica esta técnica y va a funcionar con distintos sujetos, ¿ya? Y eso también molesta un poco, porque estamos acostumbrados a mayores márgenes de libertad. Ahora, Skinner se defiende y dice que él nunca dijo lo que dijo, que es que aquí no juega tanto el libre albedrío, sino el poder que tenemos de condicionar. Y en la misma línea de lo que dijo Watson y los demás. ¿M? Pero se le critica al modelo la falta de libertad y la homogeneización, y también otra cosa que ahí está dicho en segundo lugar, y es que el conductismo trabaja con la conducta, no trabaja con procesos mentales como el pensamiento. No le interesa, no es su tema. No es su foco de análisis. Por lo tanto, si yo quiero trabajar a nivel de pensamiento, no es el modelo para ocupar, ¿ya? No es que sea bueno ni malo, simplemente no se hace encargo de ese espacio de preguntas, ¿ya? Y finalmente, reconocer Profesora, que... disculpe, ¿Sí? quedé con una duda. ¿Ya? ¿No existe en nosotros, en este caso, un proceso de adaptabilidad a las normas ya establecidas, en este caso por la sociedad? Nosotros nos tenemos que someter y sujetar a las reglas o leyes establecidas, en este caso por el Estado, y por eso estamos como posicionados a ser manipulados dentro de esta sociedad, porque Lo tenemos dice, que someternos, tenemos que adaptarnos nosotros al entorno. No sé si me explico. Lo dice usted, no lo digo yo, ¿ya? Yo creo que las normas existen porque son la forma como la sociedad tiene para regularse, porque si dependiéramos solamente de las preferencias personales, cada uno actuaría a lo suyo. Y creo que las sociedades, por lo Sí. menos como las nuestras, se han dado las normas para justamente mantener una cierta regularidad y que exista un resguardo del bien común. Ahora, otra cosa es que yo me sienta manipulado. Ahora, usted también tocó el tema de la adaptación, y cuando vea procesos psicológicos se da cuenta también que la propia inteligencia es un mecanismo de adaptación. Entonces, claro, esto hay que matizarlo. Yo puedo usar la técnica conductual, pero tengo que darle al sujeto un periodo de adaptación. No llego y aplico la técnica conductual sin conocer al sujeto que tengo adelante. Si voy a intervenir en un curso de un colegio, voy a socializar primero con los chicos del curso, voy a comprender la dinámica del curso, no voy a actuar así a ciegas. Y una vez que comprenda la dinámica del curso, los objetivos que se están buscando, yo ahí voy a sugerir mi técnica de intervención conductual. Si la única diferencia es que tiene aparentemente alta eficiencia,
Entonces, por supuesto que hay que respetar la adaptación de los sujetos, eso es básico, ¿ya? No aplicar la técnica así a rajatabla y que la cuestión se hace y si no te gusta te vas. Eso sería una forma ortodoxa de ver el conductismo. De hecho, Skinner lo que dice, como les digo, es que fue un poco mal leído, que dijo unas cosas un poco escandalosas, pero que él en ningún momento ha planteado que el hombre sea una máquina autómata que llega y se adapta en tiempo récord. Él dice que somos tan complejos que parte de nuestra complejidad es la adaptación, así que en ese sentido usted tiene total razón en lo que dice. Ahora, independientemente de eso, es un modelo que en algunos momentos ha sido bien mal mirado, justamente porque se le acusa de un poco manipulador y abusivo. Pero, si, por lo menos mi postura, yo rescato lo positivo de este modelo. Y sintetizando lo positivo, yo lo tengo ahí. ¿Cuándo nos sirve mucho la técnica conductual? Cuando yo tengo que instalar conductas y hábitos nuevos. Hay una conducta que me interesa, que el sujeto no la tiene en su repertorio, hay un hábito que quiero lograr, por ejemplo, hábito de aseo en los niños o de aseo en los adultos mayores. Si yo tengo que instalar un hábito, una conducta, me sirve. Funciona súper bien. Y por supuesto que son técnicas que siguen teniendo influencia en el aprendizaje, mal que mal, con detractores y todo, se siguen utilizando y por lo menos para mi gusto, tienen mucha efectividad y mucha eficiencia, pero hay que saber llevarlas. No es una cuestión así doctrinal, adoctrinamiento puro y tú vas a hacer lo que yo quiero. Partimos de la base que nosotros somos personas al servicio del bienestar del otro. Por lo tanto, no podríamos permitirnos una manipulación vil de ese otro. Y todo lo que hagamos tendría que ser en el entendido que es para beneficiar al sujeto y porque ellos son los que nos piden esta intervención conductual. ¿No? Ahora, yo no tengo por qué ser solo conductista. Hoy día nosotros estamos viendo conductismo y vemos que hay una serie de herramientas, técnicas y conceptos que sirven. La próxima semana vamos a ver psicoanálisis y vamos a tomar otro elemento y vamos a decir, oh, también podría servir. Y luego a la subsiguiente vamos a tomar otro modelo y vamos a decir, oh, esto también tiene principios que pueden funcionar muy bien. ¿Ya? Entonces, a mirar sin apasionamiento. Estoy hablando un poco rápido porque nos quedan 2 minutos y la única alternativa es que volvamos a conectarnos porque hay que pasar la asistencia de la clase anterior a la anterior. Así es que no me maten, pero necesito que nos conectemos muy poquito, solo para efectos de no dejar a nadie que haya estado presente ausente. ¿Ya? Entonces... Profe, ¿sí? la técnica Profesora Liliana, conductual disculpe, entonces una última duda. Espere, hable Paula. Sí, la técnica conductual entonces tiene mayor efecto cuando es de que una persona tenga tenga que adaptarse a un entorno, por ejemplo, social. Ahí como que tiene mayor efecto, ¿no? Podría funcionar, podría no funcionar. Podría usar otra estrategia. Podría usar sí podría usar el ensayo conductual. Entonces, por ejemplo, una persona tímida que quiere insertarse en un ambiente al que no se atrevería, hace un ensayo conductual, ensaya la conducta y después va y la prueba en el ambiente. Pero también podría usar otras cosas que no tengan que ver con la línea conductual. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hábitos para un niño pequeño, ir al baño, lavarse los dientes, generar rutinas, todo eso funciona bastante bien. Porque yo elijo el reforzador adecuado, conozco la conducta del sujeto y aplico los reforzadores al final de la conducta. Qué lindo lo que hiciste, qué bien cómo se lavó las manitos solo, qué bien te quedaron lavados los dientes, ve que usa el cepillo. Todo eso son reforzadores sociales. También tenemos reforzadores materiales que los vamos a usar solo al comienzo, pero eso lo van a aprender cuando aprendan específicamente sobre aprendizaje. Parece trabalengua, pero tiene que ver con específicamente aprendizaje, ¿ya? Entonces, no necesariamente es la técnica de elección, pero con conductas concretas, sí. ¿Ya? Y la respuesta de César va a tener que esperar porque estoy segura que lo va a dejar planteada y se va a cortar la comunicación.